Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. Arrancando acá otra mañana. Ayer Milei estuvo en Tucumán, se equivocó, se tomó un avión que iba para adentro y no para afuera. Pero hizo en su discurso la caracterización crítica de su gobierno más acertada y sintética que yo haya escuchado. Le envidio, de hecho, la capacidad de síntesis. Puso en una frase lo que a mí me va a tomar toda esta editorial. Escúchenlo. La pregunta es, ¿están a favor además de la corrupción? Bueno, parece que hay políticos, empresarios y periodistas que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos, de menores empleos, de peor calidad y sobre todas las cosas, más pobres, más indigentes, pero arriba además de todo eso, de la corrupción. Por eso tienen a favor políticos, empresarios y los que se llenan los sobres hablando en favor de los delincuentes. En el fondo, el método es más o menos el mismo. En esa época se cargaban con su vida. Bueno, ahora le hacen una carnicería mediática porque tienen que defender los intereses de los delincuentes del sistema. Porque entre bomberos no se van a pisar la cola, la manguera. Extraordinaria descripción de lo que pasó los últimos 2 años en la Argentina, ¿no? Políticos, empresarios y periodistas que están a favor de precios más altos, salarios más bajos, menos empleo, de peor calidad, más pobres, más indigentes y además de todo eso, la corrupción. Precios más altos, miren, inflación acumulada desde que asumió 280% la oficial, o 324% si se usa la canasta actualizada. Ya después te pido la placa, todavía no. Servicios públicos, el gas subió 900%, el transporte 770%, 800% según algunos cálculos. El agua 370%, la electricidad 228%. El gasto en servicios promedio de una familia en el AMBA subió un 600% en estos 2 años y pico. La canasta básica total a febrero de 2026, casi un palo 400.000 para una familia tipo. Y no va a mejorar, porque la inflación se está recalentando. Ahora sí, la nota que está de Rodrigo Núñez en el Destape, siempre recomiendo leer a Rodrigo, que tiene muy buena información sobre la economía. Llegaron listas de aumentos a supermercados con casi 10%, y además, si uno lee la bajada, afirman desde el sector que esto no se relaciona con el impacto del conflicto en Medio Oriente, con lo cual prepárense porque se vienen más aumentos. Pero además es una inflación que golpeó más a los que tienen menos ingresos, a los más pobres. Esto lo venimos contando desde el principio del gobierno de Milei acá. Pero los números ahora no dejan lugar a dudas. Según esta nota de Perfil, los hogares más pobres sufrieron una suba del 3,3% contra el 2,9% de los pudientes. Todos estos números son, digamos, estimaciones muy a la baja, porque sabemos que responden a una fórmula vieja y que debería haber sido actualizada, y el gobierno decidió no actualizar para que no le den peor estos números. Está subiendo además la nafta, ya lleva un 13% en lo que va del mes, arriba de 2.000 la Premium, arriba de 1.800 la Super. Y miren, esta nota de Infobae me llamó la atención. Dice, suba de la nafta, ¿qué autos necesitan combustible Premium y cuánto se puede ahorrar cargando Super? Esto es algo que se llama notas SEO. Acá Adrián después sí nos lo va a saber explicar mucho mejor, porque es algo que sucede en todos los portales, que es: la gente hace una búsqueda mucho, se detecta que la gente está buscando mucho algún dato y se hace una nota para contestar esa pregunta que está haciendo mucha gente. Es decir, si sale esta nota en Infobae es porque hay mucha gente googleando qué pasa si me paso de Premium a Super. Está clarísimo. No es que un día a un redactor se le ocurrió, che, hacemos... No, esto sale de que Google te dice, mirá que la gente está buscando esto. ¿Qué más decía Milei? Salarios más bajos, decía, precios más altos, salarios más bajos. El mínimo vital y móvil está en 352.000 pesos. Hacen falta 4 salarios mínimos para que una familia no sea pobre, según el criterio del propio INDEC, que está muy tirado para abajo. Y es interesante porque la idea misma de salario mínimo es contradictoria.
con eso. Porque un salario mínimo, uno escucha, por ejemplo, los debates de la Convención Constituyente del 57, no la del 49, no la peronista, la de la Revolución Libertadora, si quieren. Cuando se instaura un artículo, el 14 bis, para reemplazar toda una constitución que se cargaron por decreto. Y en ese debate es muy interesante, escúchenlo, las del 49 son más interesantes todavía y muy actuales, pero está claro que la idea del constituyente cuando instaura la figura del salario mínimo vital y móvil es atender no solamente la subsistencia física del trabajador y su familia, un salario para una familia, sino otras necesidades como la vivienda, el vestido, la alimentación, la salud, la instrucción, el esparcimiento. Y esta era la versión conservadora, porque en realidad el salario mínimo se pone como alternativa por derecha a una contrapropuesta, que era la contrapropuesta del salario justo, que es más que un salario mínimo, un salario justo. Bueno, tener un salario mínimo de un cuarto de una canasta es evidentemente constitucional, recontra mega inconstitucional. Salario mínimo que perdió más del 35% de poder adquisitivo en lo que va del gobierno, de acuerdo a un estudio de Cifra. El valor real hoy es más bajo que en los 90. Salarios en general, salarios privados que todavía no recuperaron el nivel previo a la devaluación. Depende de quién lo mida, están un par de puntos abajo o 15 puntos abajo. Los públicos están peor, 17 puntos abajo en promedio, algunos sectores claves como la ciencia, la educación universitaria, hasta 40-50% perdieron de su salario. De las jubilaciones ni hablemos, que además tuvieron una ley de recomposición que fue vetada por el gobierno, insistida por el Congreso, y el gobierno no aplicó. Y no van a mejorar los salarios. No van a mejorar las jubilaciones, están vaciando el ANSES, están pisando las paritarias, están financiando los despidos. ¿Qué más decía Milei? Peores empleos. Bueno, se destruyeron más de 400 puestos de trabajo formales por día, la mayoría de ellos en sectores de industria, en sectores con valor agregado. Cerraron más de 30 empresas por día en estos 2 años y pico. Argentina tuvo la segunda mayor caída industrial en el bienio 2024-2025 del mundo. La segunda del mundo, nos vamos a la B. Y los sectores que crecen, agro, minería, finanzas, explican alrededor del 10% del total del trabajo que hay en la Argentina. Y no va a mejorar. Y no va a mejorar porque siguen cerrando empresas. Hay sectores enteros que están en crisis. Por ejemplo, el sector lácteo, que se sigue agravando y siguen cerrando empresas de ese sector. No sé si tenemos ahí la placa de Infobae. Otra empresa dejó de pagar sueldos. Hay preocupación por el futuro de sus 80 trabajadores. En Santa Fe ya analizan que la planta pueda quedar en manos de los empleados. Ese es el tipo de cuestiones que solamente aparecen como alternativa cuando está todo muy en el horno, ¿no? Si no, en general, la opción de darle la empresa a los empleados no suele estar entre las prioridades. Es algo que me hace acordar mucho el proceso que hubo en los últimos años de los 90, donde hubo muchas empresas que fueron abandonadas por sus dueños y se tuvieron que hacer cargo los empleados. Otra cosa que me hace acordar mucho a esos últimos años de los 90 son las filas de muchas cuadras para conseguir un laburo de mierda. Esto es algo que los que lo vivieron, pasó un poquito también en el último año del gobierno de Macri, pero sobre todo y con mucha intensidad durante la recesión y la crisis de fines de los 90 y principios de este siglo, que era salir a la calle y encontrarse filas y filas y filas de gente que estaban buscando un laburo que quizás era un laburo que 1 año, 2 años atrás hubiera rechazado. Miren lo que está pasando, esto creo que es de La Plata. 2 cuadras de fila para un trabajo en un comercio que pagará, en el mejor de los casos, que 1,5 palos, 2 palos, y es un comercio al que le está yendo muy, pero muy, muy bien. Los salarios de comercio creo que están bastante abajo de ese número. A lo mejor no llega ni siquiera una canasta básica. 2 cuadras de fila de gente en una era en la cual, además, mucho del trabajo se gestiona y de la búsqueda de trabajo se gestiona online. Es decir, 2 cuadras de fila de gente es más impactante ahora que quizás hace un par de décadas.
Y ayer escuchaba a Federico Pastrana, que es uno de los economistas que más está estudiando esta cuestión del trabajo precario, y que decía algo que bueno, se desprende también un poco de los números de desempleo que nos sorprendieron esta semana, que es que incluso las plataformas, ese empleo absolutamente precarizado como el de plataformas, está encontrando un punto de saturación, ya no puede absorber más mano de obra. Escuchémoslo. Lo que uno veía es que efectivamente no se iban al desempleo, sino que lo que crecía era el empleo informal, o el empleo por cuenta propia, o el empleo no registrado en el sector privado. Y eso contenía, eso era el empleo refugio que contenía ese alza del desempleo. Bueno, lo que vemos en el cuarto trimestre es que eso pareciera empezar a agotarse. Obviamente es un trimestre, no hay que alamarse, no hay que ser muy fuerte, pero sí tenés un indicador de que, parece que algo está cambiando, que es como la típica Argentina que conocemos, en donde cuando vos tenés una reconversión fuerte y una caída fuerte del empleo formal, lo que aumenta es el desempleo y no tanto el empleo refugio. ¿Quiere decir que se está agotando, que se agotó? No. Ahora, lo que uno puede suponer que es, bueno, mira, ¿tiene una explicación eso? ¿Una posible explicación? Sí, claro que la tiene. Que es, mira, cuando hay poca gente en las aplicaciones o en ese sector informal, lo que se paga en ese sector informal es un cierto nivel de salario, vos tenés un cierto nivel de ingreso por cada viaje que haces. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando hay más gente, ¿sí? Cuando hay más conductores, aumenta la oferta de trabajo en ese segmento y el salario que se paga o el ingreso que se conseguís es más barato. De hecho, hoy las aplicaciones en general hacen más promociones, tienen más descuentos. ¿Por qué? Y porque hay más conductores. Claro. ¿Sí? Claro. Se te Entonces, precariza también bueno, eso. Se te precariza también eso. El salario de reserva se llama, el salario de reserva, es decir, vos lo que cobrás por estar en el empleo refugio es menor que antes, ¿no? Bueno, está claro cuál es el escenario. Básicamente estamos llegando al punto en el cual hay más gente llevando la pizza, gente pidiendo la pizza. Sigamos con la descripción de Milei, más pobres y más indigentes. Bueno, el pico de pobreza después de la crisis de 2001 fue del 52,9% y fue producido por la devaluación récord que tomó Milei en sus primeras jornadas de gobierno. Esto fue en el primer semestre de 2024. Devaluó, liberó precios y la pobreza se fue a su nivel más alto en 20 años. Hoy el dato oficial dice 31,6%. 45,4% de los niños de 0 a 14 años. Es una baja que está absolutamente sobre representada por la subestimación de la canasta, algo que no digo yo, lo dice la UCA, pero además que es obvio. Si vos estás subestimando la canasta, estás subestimando a esa gente. Y si uno tuviera que hacer ese cálculo, diría que estamos por lo menos en los niveles que dejó Macri en 2019 o peores. Porque además todos los indicadores proxy, los indicadores que te dan alrededor de eso, van en el mismo sentido. Si vos tenés el desempleo subiendo, el consumo cayendo, los problemas de deuda generalizados que hay con la mora en las tarjetas, en todo tipo de crédito, industrias cerrando, y cuando uno además levanta la cabeza, lo único que ve es un desierto de ajuste para todos lados, ajuste en el pasado, ajuste en el futuro, bueno, claramente hay más pobres. Por eso, hoy, por ejemplo, se consume menos carne que nunca en los últimos 20 años. Ocasión que aprovechan algunos pillos para hacer títulos como este, que ayer lo veía y me cagaba de risa, ¿no? Dice La Nación, el salario compra 50 kilos menos de carne que con Cristina y Macri. ¿Se acuerdan de ese gobierno, no? Cristina y Macri. No, chicos, que con Cristina, con Macri ya empezó a caer ese número. Pero bueno, la lavada de cara tiene costo marginal cero, diría Adorni. Y no va a mejorar esto tampoco. Miren, las cosas están tan mal, tan mal, que hasta Johnny Viale lo saca de paseo. Esto decía anoche. La elección casi siempre te la define la economía. Esto está demostrado. Mirá, subió la desocupación al 7,5. Para mí, acá es donde el gobierno tiene que prestar mucha atención, porque Adorni va a entrar si esto está mal. Es al revés, ¿entendés? Si la economía está bien, lo otro, 7,5% subió la desocupación. Segundo dato, 350.000 desocupados más en 2 años. Otro dato, si querés, cerraron 22.000 empresas desde diciembre de 2023. Esto es Fundación Fundar. Y otro dato más, se disparó la mora en billeteras virtuales, 23,9%. Eso es EcoGo.
¿Para qué se endeuda la gente? Mercado Libre, tarjeta naranja, supermercado. Ropa, servicios, urgencias. Bueno, es increíble porque para esta gente es como que el mundo es todo de color de rosas, cantan los pajaritos, están los arcoíris y un día se dan cuenta de que todo está mal. Esto a Macri, Viale se lo hizo recién una semana antes de las PASO de 2019. Esto se está acelerando mucho. Escuchen este editorial de Jonathan Viale del 5 de agosto del 2019, una semana antes de que Macri se comiera la paliza histórica de las PASO. Recibió 27% en 2015, la llevó a 56% anual, la duplicó. Pobreza, recibió 30 puntos en 2015 según la UCA, la llevó a 34 según el INDEC. Dólar, lo recibió en 15 pesos, el dólar blue, lo llevó a 46, triplicó su valor. Desempleo, recibió 7% de desocupación, lo llevó al 10% de la población. Consumo de leche, recibió 217 litros de leche promedio por persona por año de consumo y lo bajó a 133 litros de leche promedio por persona por año. Consumo de carne, recibió 59 kilos promedio por persona por año. Lo bajó a 50 kilos promedio por persona por año. La gente come mucha menos carne. Más de 23.000 empresas cerradas en 4 años. Eso es muy simple. ¿Cómo puede ser que Macri sea un candidato a presidente competitivo después de estas cifras salvajes? No quiero más cifras. Spoiler, no lo era. No lo era, se enteraron mientras contaban los votos. Pero bueno, esto está pasando bastante más rápido que aquella vez. Y eso que a Macri no lo ayudó a encubrir un delito. A Milei sí. Y hablando de Libra y de esas cosas, parece que Karina está muy nerviosa. Está está acusando de traidores a los medios que cubren las revelaciones, que es el Destape. No a nosotros, obviamente, porque no tenemos nada que traicionar, pero sí a otros medios que están reproduciendo revelaciones sobre la causa Libra. Y es más, los amenaza con sacarles la pauta que supuestamente no les da. Es mágico este país. ¿Y cómo era la cita esa de Milei? Decía políticos, empresarios y periodistas que están a favor de esto y lo otro, y además de todo eso la corrupción. Y es espectacular porque ayer a la tarde se sacó una foto y salió a bancar a Adorni, que es político, que era periodista, bueno, tenía un programa de radio, y que aparentemente ahora se volvió empresario. Y está, en palabras de Milei, a favor de la corrupción. No solamente ya le aparecieron gastos en la tarjeta absolutamente imposibles de justificar por no sé cuántas miles de dólares. Se está construyendo una casa en un country de esos que tienen caballerizas, cuestiones hípicas, digo porque vi que alguien decía es un country de clase media. No le cierra por ningún lado el blanco, Antes de asumir, además vivía en un departamento de 50 metros cuadrados en Parque Chacabuco. Porque ese es el tema. Caputo también afana, pero como tenía mucha plata de antes, pareciera más fácil de disimular ese afano. En el caso de los que suben muy rápido por la escalera, como dice la canción del Indio, bueno, cuanto más alto suben, más se le nota, ¿no? Ayer aparecieron las facturas del famoso viaje, había dicho cualquier cosa, después lo vamos a repasar más en detalle, pero además todo estaba a nombre de una empresa, Imhouse, que era la empresa supuestamente del amigo de él que lo invitó a viajar. Y miren lo que encontró el colega Nicolás Fiorentino. Esto es buenísimo. Cuando entras a la página de Imhouse Sociedad Anónima, las dos imágenes que utilizan para mostrar lo que hacen, que es que producen programas, entrevistas y demás, son dos entrevistas a Adorni. Dos entrevistas distintas, además, en dos livings chetos distintos. Son muy desprolijos y no van a mejorar. Y van a seguir apareciendo más revelaciones sobre los casos que ya sabemos, nuevos casos. No dejaron caja sin afanar. Y hablando de cosas que no van a mejorar, cortito, para ir terminando, breve repaso de la situación después de 3 semanas de guerra. Ayer decíamos, si frenara todo, hoy al mundo le va a llevar años recuperarse. Decíamos, es el momento, un chino tomó sopa de murciélago y se resfrió raro. Estamos en ese punto. De hecho, al rato de que decíamos eso, la compañía de gas natural de Qatar, que es la más grande del mundo,
dijo que tiene el 17% de su planta fuera de funcionamiento y que tiene un cronograma de 3 a 5 años para recuperarlo. 3 a 5 años. Otras plantas también se están destruyendo que no se van a poder reconstruir. Y de ahí sale, les contábamos ayer, no solo el combustible, sino los fertilizantes para la mitad del planeta. Y si se frenara hoy, esto tardaría años en recuperarse, pero no se está frenando, está empeorando. Ayer los hutíes, que son una facción que controla una parte de Yemen, aliada a Irán, anunció que van a empezar a atacar naves norteamericanas en el Mar Rojo. Se puede cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el segundo estrecho de salida de la península arábiga. Estamos en terreno de peor escenario. Estamos realmente en terreno de peor escenario. Ahí hay un video que muestra las amenazas. Vieron que se hace todo ahora con videos que muestran misiles gigantes. Hay como toda una estética de la guerra muy impresionante. Y ayer leía también, mientras vemos los misiles, una nota muy interesante sobre el helio, que también es un subproducto del procesamiento de hidrocarburos. Las cosas que uno se entera cuando uno tiene que informarse para estas cosas. La verdad nunca pensé que iba a saber tanto sobre amoníaco, urea y helio. Y el helio se utiliza, es un insumo clave en la industria de los microchips. Entonces, tenemos escasez de energía, escasez de alimento, y se le puede sumar, si esto se agrava, escasez en capacidad de cómputo, que se está convirtiendo en el tercer commodity más importante en el mundo. Energía es un commodity, alimentos otro commodity, capacidad de cómputo es el tercer commodity. Y esta guerra está generando escasez y problemas de acceso a todos esos commodities, lo cual va a generar muchísimos problemas en todo el mundo. Y es una guerra que tiene responsables claros y cómplices claros. Bueno, este fin de los cómplices se juntan en Hungría. Hay una cumbre de la extrema derecha en Hungría. Van a darle una mano a Orbán, que tiene elecciones el mes que viene y parece que no le está yendo muy bien. Y en el marco de este viaje de Milei que va para Hungría, Galperín, el tipo más rico del país, ayer tuiteaba, y Milei retuiteaba, algo que uno con un cierto esfuerzo gramatical entiende como una pregunta, no está muy bien escrito, digámoslo, pero se preguntaría, ¿por qué el diario La Nación califica a Orbán, presidente de Hungría, como ultraderechista, pero cuando habla del presidente español lo llama el presidente español Pedro Sánchez, y no le dice ultraizquierdista? Bueno, Galperín podría haber googleado y para empezar se había enterado que Orbán es primer ministro, no presidente. No le pedimos tanto. Pero si googleaba un poquitito más también, se hubiera enterado, por ejemplo, que Orbán hace algo más de una década aumentó el máximo tribunal de 11 a 15 jueces y puso todos jueces leales a él, y desde hace más de 10 años que no tiene un fallo en contra, sorprendente. Que además bajó la edad de jubilación de todo el resto de los jueces, lo que hizo que tuvieran que retirarse forzosamente cientos de jueces que también reemplazó por gente leal a él. Rediseñó unilateralmente los distritos electorales de forma tal que, sacando el 45% de los votos en 2014, obtuvo 2/3 y con eso reformó la mayoría de las leyes y terminó de darle forma al Estado que él quería, que no es precisamente un Estado democrático. No hay libertad de prensa. Hay protección e impunidad para violencia contra los inmigrantes, contra los homosexuales, contra muchísimas minorías. Sacó una ley anti-LGTB en 2021 que equipara la homosexualidad con la pedofilia. No sé si les suena de algún lado. Los libros que hablan de temas relacionados con homosexualidad tienen que venderse con una cubierta opaca de plástico, como se hacía acá con las revistas pornográficas en una época en los kioscos de diario, para que no lo vieran los niños. Sánchez, en cambio, gobierna con una coalición frágil, pierde votaciones parlamentarias cada 2 por 3. De hecho, es el primer gobierno español que este año tiene que gobernar sin presupuesto porque la oposición no quiso darle los votos. El Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que controla el Poder Judicial, está o estuvo durante muchos años en control del PP, del partido de la oposición, que le bloqueó cualquier tipo de cambio en la justicia. Una justicia que le es abiertamente hostil, además, al gobierno. Los medios de la oposición operan sin ningún tipo de restricción y los medios más importantes de España son opositores.
Las leyes que sacó fueron para ampliar derechos, ley trans, ley de eutanasia, ley de memoria democrática. Pero sobre todo, mientras que en Hungría a los laburantes les va cada vez peor, y por eso va a perder las elecciones, o tiene toda la pinta de que va a perder las elecciones Orbán, en España el salario mínimo subió de 1.900 a más de 1.200 euros, en un momento en el cual en la mayoría de los países se está contrayendo. Y eso como lo hizo, entre otras cosas, gravando con impuestos extraordinarios a los bancos y a las energéticas. ¿Qué no hizo Sánchez? Bueno, no expropió los medios de producción, no eliminó la propiedad privada, no estableció un régimen de partido único. Ese es el tipo de cosas que uno dice que son de ultraizquierda. Por eso es que Orbán es de ultraderecha y Sánchez es un socialdemócrata con un poco de lectura de la época, lo cual no está nada mal. La vara está muy baja. Pero hay algo más, y con esto cierro, en la idea de extrema derecha, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Si estamos en un país en el que crece el tamaño de la torta, pero la parte que le toca a los trabajadores se achica, en términos relativos, pero también absolutos. Eso significa que si la economía creció un 5,5% el año pasado, todo ese 5,5% fue para el capital. No hubo un solo centavo que derramara al bolsillo de un trabajador. Pero que además parte de lo que ya era de los trabajadores lo perdieron. Hubo una transferencia también de la torta original. Y además sabemos, por las dinámicas del capitalismo de esta época y todo lo que venimos charlando, que esa apropiación de excedente dentro del capital se reparte de forma cada vez más concentrada en la punta. Es decir, no todos los empresarios se están beneficiando de esta transferencia extraordinaria de ingresos. Hay un embudo de concentración infinita. Y otra forma de ver lo mismo es este gráfico de Federico Pastrana, el economista que escuchábamos hace un rato, que muestra para arriba cómo sube la actividad económica, obviamente impulsada por las finanzas, etcétera, etcétera, y para abajo cómo cae el empleo registrado. Si hicieras salarios daría lo mismo, si hicieras cualquier otra medida de la capacidad de alguna manera apropiarse del excedente de los trabajadores daría lo mismo. Y lo importante es, ¿ven todo ese terreno que hay entre la línea que sube y la línea que baja, ese triángulo que se forma? Bueno, todo eso es plata que deja de estar en tu bolsillo y pasa a estar en los bolsillos de los tipos que más guita tienen. Y si Galperín no se da cuenta que Orbán es ultra o que es extremo, es porque él mismo es extremo. Él mismo es ultra, en el sentido de que es ultra rico y de que se beneficia de una concentración extrema de la riqueza, que es justamente lo que defienden estos grupos de ultraderecha. Una concentración que significa en sí misma violencia contra millones de personas, a las cuales se les priva de lo básico, pero que además en este momento banca literalmente una guerra, un genocidio, depresiones económicas, hambrunas. Entonces, para terminar, cuando hablamos de extrema derecha, en realidad estamos hablando del movimiento político que defiende sin ningún tipo de consideración, no ya por la democracia, sino por la vida humana, el derecho de los ultra ricos a la extrema riqueza. De eso se trata. Esos son los que se reúnen este fin de semana en Budapest. Milei va a ser la frutilla del postre de esa torta. Y todos los que estamos enfrente tenemos que empezar a organizarnos porque si no nos van a llevar puestos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Nico?